Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quiénes eran los gemelos Géminis. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Anthony Center y Joseph Testa son dos mafiosos de la familia criminal Uchis, más conocidos como los gemelos Géminis, debido a que siempre se les veía juntos. Center y Testa son exmiembros del equipo de Meo, de la familia criminal Gambino. Anthony Michael Center nació en Canarsie, Brooklyn, Nueva York, y era hijo de inmigrantes del norte de Italia. Su tío, Robert Center, que pertenecía al clan Gambino y era socio del clan Colombo, era el dueño de Canarsie Recycling Company en Canarsie. Cuando era joven, Anthony trabajó tanto en el pequeño negocio de eliminación de escombros de su padre como en la empresa de saneamiento de su tío. El 24 de julio de 1977, Anthony Center se casó con una mujer italoamericana en un salón de catering en Canarsie, Brooklyn. A la boda asistieron muchos criminales, incluido Roy DeMeo, miembro de la familia criminal Gambino. Joseph Carmine Testa nació en 1955 en Estados Unidos. Testa fue uno de los 9 hijos de un camionero de transporte y una ama de casa. Su hermano Patrick Testa también se convirtió en mafioso y se unió al equipo de DeMeo. Al crecer, Anthony Center se hizo amigo cercano de Joseph Testa. Eran inseparables. Cuando Testa tenía 15 años, un vecino de 13 años fue asaltado por un puertorriqueño del este de Nueva York que empuñaba un cuchillo. La víctima de la agresión se quejó ante Testa, quien reunió a Center, entre otros, y condujo al grupo en un coche prestado, pasando el día buscando al agresor. En 1973, Testa casi muere en una pelea en un bar con un oponente puertorriqueño cuando el cuchillo del agresor le perforó el pulmón. Center persiguió al puertorriqueño y al atraparlo casi lo mata a golpes con los puños. En 1970, a la edad de 15 años, Center ya había sido condenado 3 veces por robo de automóviles. A Testa y Center se les desestimaron todos los casos porque eran menores de edad en ese momento. Chris Rosenberg contrató a Center y Testa para encerar su Corvette, su Porsche y robar unos autos para él. Rosenberg presentó a sus amigos Center y Testa a Roy DeMeo, quien les pidió que se unieran a su equipo. Testa y Center eventualmente se hicieron conocidos como los Géminis Gemini, porque siempre estaban juntos y el lugar principal de reunión del equipo de DeMeo era el Gemini Lounge. El llamado equipo DeMeo era un colectivo de criminales que se hizo conocido tanto en el inframundo como en los círculos policiales. DeMeo, Rosenberg, Center y Testa se convirtieron en el núcleo del equipo de DeMeo y se hicieron famosos por su violencia despiadada. Se sospechaba que la tripulación estaba involucrada entre 75 y 200 asesinatos a mediados de los años 1970 y principios de los 1980. A medida que avanzaba la década de 1970, DeMeo cultivó sus hombres hasta convertirlos en un equipo experimentado en el proceso de asesinar y desmembrar víctimas. El estilo de ejecución fue denominado Método Gemini, en honor al Gemini Lounge, el lugar de reunión principal del equipo de DeMeo, así como el lugar donde murieron la mayoría de las víctimas del equipo. El proceso del método Gemini, como lo revelaron varios miembros de la tripulación y asociados que se convirtieron en testigos del gobierno a principios de la década de 1980, consistía en atraer a la víctima a través de la puerta lateral del salón y al apartamento en la parte trasera del edificio. En ese momento, un miembro de la tripulación, casi siempre DeMeo, se acercaba con una pistola con silenciador en una mano y una toalla en la otra, disparaba a la víctima en la cabeza y luego envolvía la herida con toalla alrededor de la cabeza de la víctima, enrollada a modo de turbante para detener el flujo de sangre. Inmediatamente después, otro miembro del equipo apuñalaría a la víctima en el corazón para evitar que saliera más sangre de la herida de bala. Para entonces, la víctima ya estaría muerta, momento en el que le quitarían la ropa al cadáver y lo arrastrarían al baño, donde la sangre restante se drenaría o se congelaría dentro del cuerpo. Esto lo hacían para eliminar el desorden del siguiente paso, cuando los miembros de la tripulación colocarían el cuerpo sobre láminas de plástico, dispuestas en la sala principal, y procederían a desmembrarlo, cortándole los brazos, las piernas y la cabeza. Luego, las partes del cuerpo se pondrían en bolsas, se colocarían en cajas de cartón y se enviarían al vertedero en Fountain Avenue, en Brooklyn. Cada día se arrojaban tantas toneladas de basura en el vertedero que sería casi imposible descubrir los cuerpos. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte.
Algunas víctimas fueron asesinadas de otras formas, por diversas razones. En ocasiones, los cuerpos de los informantes sospechosos o de quienes cometieron un acto de falta de respeto contra un miembro de la tripulación o sus superiores se dejaban tirados en las calles de Nueva York para que sirvieran de mensaje y advertencia. También hubo ocasiones en las que no era posible atraer a la víctima prevista al Gemini Lounge y en cuyo caso había que utilizar otros lugares. Un crucero de cabina, propiedad de Richard Dinham, se utilizó al menos en una ocasión para asesinar, desmembrar y deshacerse de los restos. Center se ganó la reputación de proporcionar a la tripulación importantes ingresos por el robo de automóviles. Aunque Center era una gran fuente de ingresos para el equipo de Gemini Lounge, a Albert DeMeo, el hijo de Roy DeMeo, no le agradaba mucho. El 19 de abril de 1979, Roy DeMeo ejecutó públicamente al estudiante universitario Dominic Ragucci, después de confundirlo con un sicario cubano, y posteriormente el equipo tuvo que esconderse. Center y Testa huyeron a California. Rosenberg, quien había organizado un negocio de drogas con un cubano que vivía en Florida, lo asesinó posteriormente, a él y a sus asociados, cuando viajaban a Nueva York para completar la venta. El cubano tenía conexiones con un cártel de la droga cubano, lo que planteaba la posibilidad de violencia entre la familia Gambino y los cubanos, a menos que se tratase con Rosenberg. A DeMeo se le ordenó matar a Rosenberg, pero congeló el encargo durante semanas. El caporégimen Gambino, Gaggy, todavía enfurecido por el asesinato de Ragucci, ordenó a DeMeo que matara de una vez a Rosenberg, antes de que hubiera otras víctimas inocentes. El 11 de mayo de 1979, Rosenberg se presentó en el Club Gemini para la habitual reunión del equipo de los viernes por la noche. Poco después de su llegada, DeMeo rápidamente disparó una bala a la cabeza del desprevenido Rosenberg y este se derrumbó. El generalmente helado DeMeo dudó cuando Rosenberg, aún vivo, logró levantarse del suelo sobre una rodilla, pero Anthony Center se acercó y lo remató con 4 tiros en la cabeza. Después del asesinato de Rosenberg, Joseph Testa se convertiría en la mano derecha de Roy, ya que Rosenberg era quien había desempeñado previamente este puesto dentro del equipo. El 10 de enero de 1983, Roy DeMeo fue al taller del miembro del equipo, Patrick Testa Motors Inc., en Canarsie, Brooklyn, para reunirse con sus hombres. El 20 de enero fue encontrado muerto en el maletero de su Cadillac Coupé de Ville, con una lámpara de araña colocada encima de su cuerpo. El coche había sido abandonado en el aparcamiento del Varuna Boat Club. Le habían disparado varias veces en la cabeza y tenía una herida de bala en la mano, que las autoridades supusieron que se debía a que se llevó la mano a la cara en un reflejo de autodefensa cuando le dispararon. Los agentes del orden sospechaban originalmente que Anthony Gaggy era quien mató a DeMeo, pero Gaggy no fue acusado del crimen. Según el ex jefe interino de Luchis, Anthony Caso, DeMeo fue asesinado en la casa de Patrick Testa, en Canarsie, por Joseph Testa y Center, luego de un acuerdo con Caso, a quien el jefe de la familia criminal Gambino, Paul Castellano y Frank De Chico, le dieron el contrato después de que no pudieron matar a DeMeo. En otoño de 1982, DeMeo estaba sentado, a punto de recibir un café, cuando Testa y Center abrieron fuego. Anthony Gaggy no estuvo presente en el lugar del crimen. Según Sammy DeVoe Gravano, Paul Castellano quería matar a todo el equipo de DeMeo, porque todos se habían convertido en asesinos en serie. Castellano le dio el contrato a John Gotti, quien a su vez se lo dio a Frank De Chico. Al darse cuenta de lo difícil que iba a ser, De Chico fue con los Gemini Twins, Testa y Center, y les contó sobre el contrato que tenían, pero les prometió que obtendrían un pase si mataban a DeMeo. Después de que Roy DeMeo fuera liquidado, la familia Gambino cumplió su palabra de perdonar a Center y Testa, pero no los quería en sus libros. Por eso, se los pasaron a Anthony Caso y los Luchis. Center y Testa pasaron a formar parte de la familia criminal Luchis y, según Anthony Caso, fueron los responsables del asesinato el 13 de junio de 1986 del gángster ruso-estadounidense Vladimir Reznikov. Según informes, Reznikov había amenazado la vida y la familia de Marat Balagula, un inmigrante ucraniano que gobernaba la mafia rusa en Brighton Beach. Balagula, que entonces estaba planeando una operación multimillonaria de contrabando de gasolina, había estado rindiendo homenaje a las 5 familias que lo consideraban su mayor fuente de ingresos después de las drogas. El 14 de septiembre de 1989, Center y Testa fueron condenados a cadena perpetua. Center continúa cumpliendo su condena en la penitenciaría de los Estados Unidos de Allenwood, Pensilvania. Testa cumple su condena en el Instituto Correccional Federal en Terminal Island,
por delitos que incluyen asesinatos múltiples. El 22 de junio de 2022, la Comisión de Libertad Condicional de los Estados Unidos concedió a Center la libertad condicional y su liberación está prevista para el 22 de junio de 2024. En diciembre de 2023 fue trasladado de la penitenciaría de los Estados Unidos, Canaan, Pensilvania, a una prisión intermedia más cerca de su casa en Nueva York. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.